Muy bien, basados en el Salmo 73, vamos a hablar acerca de la desilusión, la decepción, los deseos insatisfechos y los sueños no realizados. ¿Quién no ha tenido alguna vez alguna desilusión? Podríamos hacer una lista interminable, ¿verdad? Tal vez de otros años y aún de este tiempo. Me acuerdo una de las tantas desilusiones que nos pasó cuando la iglesia compró este templo. Solamente algunos pocos hermanos conocían el lugar. Entonces hicimos un día una excursión nocturna porque habíamos terminado el culto en otro lugar y vinimos. Y estaban los antiguos dueños, unos señores mayores. Y esto parecía la cueva de Frankenstein o de Drácula. Colgaban cadenas del techo, había desniveles en los pisos, había un olor a comida porque era un lugar donde se hacía comida. La luz era lúgubre. Los hermanos se preguntaban, aunque no me lo dijeron en ese momento, ¿aquí vamos a venir? Luego los arquitectos y los albañiles hicieron una obra genial y se nos fue la desilusión. Pero bueno, yo tengo ahí unas placas, la que sigue, de algunas personas que han tenido desilusiones y resolvieron en una forma muy abrupta su vida. La desilusión tiene cura. La desilusión es una emoción espontánea que muchos tenemos, pero no necesariamente nuestra reacción a la desilusión debe ser espontánea, sino que debemos dirigir y decidir nuestra conducta y somos responsables de ella. No podemos quedarnos tanto tiempo en ella, porque como dice allá abajo, si acariciamos la desilusión, la cobijamos y la alentamos, crecerá hasta arruinar nuestra vida. Eso le pasó, por ejemplo, a un distinguido científico, un médico rural llamado René Favaloro, que justamente en estos días se van a cumplir 20 años de que terminó abruptamente su vida. Él fue a Estados Unidos y revolucionó la cardiología, bueno, era cardiocirujano, porque de una vena del cuerpo humano, las venas, se podían hacer los bypass del corazón, y fue mundialmente conocido. Pero luego, por circunstancias que lo desilusionaron, cuando ya estaba cercano a los 70 años aquí en Argentina, en el año 2000, viendo no solucionar las dificultades para el avance de sus proyectos, este hombre de bien terminó con su vida. También en el terreno de las letras, Alfonsina Storni, una gran poetisa argentina, había nacido en Suiza, vivía en una época de su vida aquí cerquita, su papá tenía un negocio aquí en Rosario Central, aquí en Corrientes al Cero. Sin embargo, ella abruptamente, Mar del Plata, se arrojó al mar y murió. Hay una canción del folclore que la recuerda. Y también un prominente político íntegro, Lisandro de la Torre, fundador de un partido que es de aquí de Santa Fe, también cuando vio que las cosas que tenía alrededor después de luchar toda una vida no cambiaban, también tomó una determinación muy dura. Por eso podemos preguntarnos cuál es la causa de la desilusión. Vamos a leer entonces Salmo 73. Yo no podría decir que habría una sola causa, porque siempre las causas de los problemas humanos tienen multitud de razones. En este caso, el Salmo 73 está compuesto por un señor que se llamaba Asaf. Asaf era parte de una tribu del antiguo Israel, donde había 12 tribus, y había una especial que se dedicaba a las cuestiones de la adoración, todo lo que acontecía en el templo, desde los cantores, él era un cantor, los que dirigían la alabanza, los que transportaban los utensilios, los que realizaban los sacrificios. Era un movimiento gigantesco de personas. Y algunos de ellos, que se dedicaban a la adoración, compusieron poemas que luego quedaron en los salmos. Y los salmos se fueron recopilando, pero no así como uno agarra uno por acá y otro por allá y otro de allá. Hay uno que es de Moisés, por ejemplo, sino que después del cautiverio babilónico, que el imperio tuvo 70 años preso a los hebreos, ellos volvieron, y compusieron esta cantidad de 150 salmos compilados que forman el libro de los salmos. Y este libro se divide en 5 partes. Miren, justo el Salmo 73, si ustedes se fijan en la Biblia, y espero que la tengan a mano, dice libro 3, y dicen, bueno, mucho gusto, ¿qué quiere decir libro 3? La composición de estos salmos tenían en cuenta lo que era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia.
Así que si el primer libro de la Biblia es el Génesis, el libro 1 se corresponde con el Génesis. Empieza justamente en el Salmo 3. Luego el que sigue, Éxodo, y en este caso, ya llegamos al 73, corresponde al libro de Levítico. Un nombre raro, viene de Leví, esa tribu de la cual pertenecía Asaf. Y este libro nos habla acerca de la santidad de Dios y de un principio que está desde las primeras páginas de la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué está el Salmo 73 en el libro 3? Corresponde al Levítico, porque fíjense que la desilusión de este hombre, que ahora vamos a ver las razones, se resuelve cuando él va al santuario a tener intimidad con Dios. Y voy a leer entonces. El versículo 1 puede ser tomado como la conclusión. Entonces lo que quiere decir es que nos va a contar cómo llegó a esto. Al punto 1, verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Uno dice, ¿todo Israel? ¿Toda esa gente? No, dice la aclaración, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. La pipeta. Allí está el problema que él va a describir. Habla de pies y en otra parte habla de sus manos. Se ve que sus pies casi rebalan, pero la mano vamos a ver por el versículo 23, creo, que estaba tomado de Dios, por eso no llegó al suelo. Y dice, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es muy claro aquí en su desarrollo, vamos a leer hasta aquí y después lo vamos a leer los demás. La desilusión tenía también una razón de ser, él había tenido envidia, como nos pasa hoy. Hay mucha gente en nuestra Argentina y en el mundo no puede explicar las razones de su fortuna. Otros recurren a medios no santos para lograr sus propósitos. Y a veces las personas que más mal se portan en la sociedad son las que tienen aparentemente vidas sin problemas, sin dificultades, según los lentes con que miramos. Por eso acontece la desilusión. Aquí vamos a ver en la pantalla, muy bien, ya está puesto, causa de la desilusión. Cuando tenemos perspectivas equivocadas de las cosas. Justamente Asaf tenía eso. Él vio simplemente el desarrollo material, los levitas, del cual era uno de ellos Asaf, por orden de Dios, no podían tener propiedades porque Dios le había dicho desde el comienzo que su tarea era dedicarse a la adoración. Las demás tribus sí tuvieron sus propiedades, sus cultivos, y esta tribu tenía que ser sostenida porque su dedicación era exclusiva a Dios. Pero a veces tenemos los lentes equivocados y llevamos a perspectivas equivocadas. A veces simplemente tenemos que dejar que el tiempo pase para ver en los proyectos y en las personas hasta dónde llegan. Y a veces decidimos cosas con ausencia de datos. Posiblemente Asaf en un momento era una emoción, originada también en un pecado, porque la envidia es un pecado, Dios la desecha. La envidia es un sentimiento y una actitud, un defecto del espíritu muy grave. Le llevó a que él veía y se preguntaría, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué aquella persona que está haciendo todo en contra de Dios, sin embargo, tiene prosperidad en todo lo que hace? Bueno, gracias a Dios que Asaf tuvo este lapso, no se sabe el tiempo, hasta que recuperó la amnesia, recuperó la memoria, salteó la amnesia y descubrió algo muy importante, que fue la clave, y está en el versículo 1. Él llegó a determinar que no importa lo que veía, que no importa lo que razonaba, Dios es bueno. Creo que ese es también un mensaje para nosotros hoy. Vemos muchas cosas que no se explican, como la ley en muchos países no se respeta y muchos se burlan de ella. Sin embargo, a pesar de aquellos que se burlan, a la justicia de Dios no se puede burlar. Y podemos decir aún que Dios es bueno. Segunda razón de ahí desilusión, cuando ponemos esperanza en el hombre. Los antiguos hebreos, cuando salieron de Egipto, era la primera potencia mundial, quedó deshecha por las plagas. Y todos pusieron los ojos en el que llevaba la vara, la batuta, diríamos hoy. Sin embargo, vieron un milagro mayor, cruzar el Mar Rojo, pero siguiendo un poco más, se quedaron sin agua por 3 días. Y saben dónde fue a parar Moisés, ¿no? El líder. La gente ha dicho en un lenguaje normal de hoy, ¿para qué sirve este tipo? ¿Para qué lo trajimos? ¿O a dónde nos lleva?
Y sin embargo, porque habían puesto su esperanza en el hombre. El hombre nos defrauda, el hombre habló genéricamente. Por eso decía otro profeta hebreo, Jeremías, maldito del hombre que confía en el hombre. Otra razón de la desilusión es cuando descubrimos fallas en los guías espirituales. Cuando vino para Latinoamérica la época de los telepredicadores, uno de ellos muy distinguido, muy conocido, cayó en inmoralidad. Y eso llevó a una desazón a mucha gente. Se desilusionaron millones. Y lo triste que esa carga de sospecha fue también para personas siervos de Dios que vivían vidas íntegras. Sin embargo, cuando uno falla, parece que todo falla. Y otra característica o causa de la desilusión es cuando nos contagiamos a la forma de pensar del mundo no cristiano. Un ejemplo muy burdo. Nosotros tenemos parientes con mi esposa en el sur y cuando vamos a visitarlos tomamos un avión que sale de Rosario y pasa por Córdoba, ¿no? Y luego va para el sur. A veces salimos con un día radiante como el que tenemos hoy de Rosario. El avión aterriza en Córdoba para que suban pasajeros y ahí está tremendamente nublado, nubarrones que parece que se van a ir el mundo abajo con una tormenta. Y no puedo llegar a decir, bueno, el sol acá no está. No está porque no lo veo, pero el sol está igual. Y a veces hay nubarrones que nos llevan a la desilusión y pensamos que Dios ahí no está. Ahí Dios no puede hacer nada, porque lo estamos viendo vedado. Por eso tengamos cuidado que en acariciar, cuando experimentamos la desilusión, acariciarla, cobijarla, alentarla, porque va a crecer hasta arruinar nuestra vida espiritual. Vamos a la siguiente placa. Y a la izquierda tenemos 4 jarras imaginarias. Si hubiéramos estado en una época normal, hubiéramos tenido a 4 personas acá con una jarra en la mano, para hacer el siguiente experimento. Imagínenlo. Vamos a imaginar que es una jarra de agua pesada, ¿no? Y a una le ponemos la palabra desilusión, a otro joven con otra persona con otra jarra con decepción, representándola, otra jarra con los deseos insatisfechos y otra, la cuarta, con los sueños no realizados. Todos con la jarra en esta posición. Si yo digo, ¿qué sentís a los primeros minutos? Ningún problema. Yo puedo llevar la desilusión, mantenerla por un breve y corto periodo de tiempo. Pero yo te digo que tengas esa jarra con agua que a lo mejor pesa 3 kilos aproximadamente, durante 1 hora, ¿qué va a pasar con nuestro brazo? Va a tender a perder la fuerza. Y entonces, si aún de eso llegamos más lejos y están en lugar de 1 hora, varias horas, tiene que venir emergencias, el 351111, a venir a socorrernos, porque depende del tiempo que la sostengamos. Mucha gente se desmorona y llega al estado de desesperación porque prevalece con esa presión de la decepción, de las desilusiones, los sueños frustrados y los deseos insatisfechos por mucho tiempo. No sabemos los tiempos que tuvo este hombre, Asaf, con su desilusión. Pero sí sabemos que le resolvió. Y el verso 1, que puede haber sido también el verso final de su poema, porque los salmos son poemas, canciones, no es el himnario hebreo, Algunas son canciones, pero este es un poema. Pero él dice, ciertamente, sin lugar a dudas, es lo que se plantea frente a las dudas. Ahora, para poder entender la lucha mental que tuvo este hombre, frente a lo que veía y no se podía explicar en un momento. Después se lo explicó, después encontró razones. Vamos a ver qué es el Salmo de las 4 miradas, allí las tienen. La primera mirada es la mirada de la decepción. Y fíjense que el pronombre que, para poder entender este Salmo, que sobresale en primer lugar son ellos. Bueno, hay una figura ahí que puso Norberto, está muy buena, de alguien que enciende un cigarro, un habano con dinero, ¿no? Y en esos versículos del 3 al 12, que voy a leer algunos, no todos, pero ustedes pueden leerlo todo, van a encontrar las cosas que le llamaron la atención a Asaf y que se le vino el alma al piso. Pero hasta tal grado, que dice el versículo 13 del Salmo, que es como que se arrepiente de ser creyente. Es como diciendo, y lo dice acá, en vano le está diciendo a Dios, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Por qué llegó a tal grado de desilusión, esta emoción que lo embargó? Y fíjense, porque veía que ellos, que serían los impíos,
los que no tienen en cuenta a Dios. Verso 3 los nombra como prósperos, viendo la prosperidad de ellos. Verso 4 dice, no tienen congojas y son fuertes. El verso 5 dice, tienen trabajos livianos. Nada malo les pasa. Bueno, él estaba nubilado, el lente que veía, veía un poquito mal. Pero también dice versos 6 y 8 que son soberbios y violentos. Se mofan, verso 8, y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Verso 7 dice que, retrocedo, logran lo que se les antoja. Y el verso 11, hasta aún se van contra Dios, desafiándolo. Hablan contra Dios, contra el cielo y la tierra. Dice verso 11, ¿cómo sabe Dios? O sea, Dios no sabe todo. Dios es un viejo desmemoriado, dirían, ¿no? Y hay conocimiento en el Altísimo, poniéndolo en duda, por supuesto. No es el lenguaje de Asaf, que Asaf dice, ciertamente Dios es bueno. Y el versículo 12, como corolario de esta primer mirada, que es una mirada preocupante, angustiosa, y que de verdad si nos agarra la desilusión para ver el mundo alrededor nuestro, tendríamos muchas razones para tener la misma actitud que Asaf. Se hacen ricos, verso 12, sin que nadie los estorbe. Estos impíos, es el nombre de los sellos aquí, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. No hay obstáculos para su avance. Personas que tienen males procederes. Gente mala, lo resumo, gente perversa, violenta, abusiva, que vive feliz haciendo cosas ilegales. ¿Le suena? Robando, violando, matando, enriqueciéndose cada vez más, sin que nadie aparentemente lo impida. Mientras tanto, lo que seguramente le dolía a Asaf es que tras de ellos quedan las víctimas, las viudas, los huérfanos, las personas a quienes mataron, los despojados, los desplazados, y eso era lo que le hacía hacer a Asaf, ¿no? Lo que nosotros decimos con esta imagen, ¿no? Pero hubo una segunda mirada que también es aterradora, porque él se mira hacia adentro. No sé quién dijo, un famoso autor, que miro hacia adentro y retrocedo espantado, ¿no? Podría caber para este hombre, porque miró, y el pronombre es ellos. Ahora el pronombre es yo, el que sobresale. Verso 13 al 17, bueno, no es solamente limitativo esos versículos, porque el 2 y el 3 habla que tuvo envidia, que le produjeron los malos. Dice, he limpiado mi corazón en vano, he sido azotado y castigado. Me quedo sin palabras para explicar esto. No entiendo nada, versículo 16 lo dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, o sea, duro de entender. Y más el verso 21, por eso salgo aún de los versículos citados, se llenó de amargura mi alma. Ah, ya estamos, miren, empezó con la envidia en el versículo 3. Después renegó, casi renegó de su fe, y ahora vemos a una persona llena de amargura. Todo por los lentes y la perspectiva de la vida que tenía y era equivocada. Bueno, el versículo 25, entendí que nada tengo ni nada quiero fuera de Dios, pero esa es la deducción que va a llegar después. Así que primero llegó a ver a ellos en el estado complicado de perversidad, de maldad y todo. Segundo aspecto, se miró a sí mismo y bueno, estaba desubicado, estaba desenfocado, dejó de mirar a Dios y miró las circunstancias. Ustedes saben que las circunstancias no nos pueden producir felicidad. Aparentemente la producen, pero una felicidad efímera. En el caso de los cristianos, nuestro gozo, nuestra felicidad depende de una correcta relación con Dios. El tercero ya vamos mejorando con la mirada, tú o él, ¿no? Y es una mirada exploradora y descubridora. No se queda allí paralizado por aquellas cosas que lo desilusionaron, mirando hacia afuera, mirando hacia adentro se espantó, y ahora comienza como si fuera escalando para buscar la verdadera perspectiva. Dice el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, por eso le dije que el Salmo 73 es parte de lo que vincula a los salmos con el libro de Levítico, el santuario, la adoración, la santidad de Dios, dividir lo profano de lo que es santo. Comprendí el fin de ello. Ahí comienza a tener explicación
porque sacó los lentes que veía simplemente por lo circunstancial, por lo efímero, por lo temporal, pero vio a aquella persona que aparentemente las cosas le iban bien, que se enriquecían a costa de otros, que hacían todas las cosas más perversas, pero ya tuvo una mirada que proyectó hacia el fin, ¿no? Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. O sea, empezó a encontrar el secreto para entender. O sea que estamos viendo que esta desilusión, que es una emoción espontánea, él se está recomponiendo y está buscando el verdadero enfoque de la vida. Y aparte él era una persona responsable de llevar a otros a la adoración, cosa diferente al mundo de hoy, que todos adoramos a Dios y los que dirigen nos ayudan. Pero él tenía un papel muy importante. Ahora vamos a la cuarta mirada. Y en esta cuarta mirada está la solución a su grave conflicto. Es una mirada hacia arriba, es una mirada correcta, es una mirada alegre, es una mirada segura. Asaf no escribe desde la desesperanza, sino ya del conflicto resuelto. Quiere decir que todo lo que estamos leyendo del Salmo 73, no lo leí completo, pero varios versículos, ya de algo que él ya resolvió. Pero nos cuenta que estuvo enredado y que no podía salir. Entonces, ¿cuál es la mirada que le sacó adelante? En el versículo 1, que Dios es bueno. Versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Esa es una expresión simbólica o metafórica que dice que Dios cuida de los suyos, de sus hijos, y les provee abundantemente, porque habla de aguas abundantes. Y el versículo 20 dice, como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Parece que Dios estuviera dormido. Que puede que parezca dormido, pero ojo, el Señor despierta. Y aquellos que piensan de que Dios no está mirando, aquellos que son impíos y viven sin tener en cuenta a Dios, Dios va a reconocerles y va a trabajar con justicia con sus vidas. Y algo también muy importante, versos 23 y 24, que Dios dirige a su amado y lo protege como a un niño, porque habla el verso 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y ahora uno se fija, uno dice, ¿cómo? Dios tiene mano, y siempre la mano derecha, no aparece nunca a la izquierda, la zurda. Son figuras literarias, antropomorfismo, que es un lenguaje que Dios se establece a un lenguaje humano para que pueda ser entendido. Porque el autor del Salmo dice que sus pies casi resbalan, dice el versículo 2. Y ahora dice, no dice me agarré. Bueno, la palabra, no tenemos garra los seres humanos, ¿no? Pero un vicio del lenguaje decimos me agarré, ¿no? Me tomaste de la mano derecha. Esto es muy importante entenderlo. No es que Asaf se tomó de Dios, sino que Dios tomó a Asaf. Esto lo podemos entender aquellos que hemos sido padres o ahora que tenemos niños, nietos. Una cosa que a veces jugamos con los niños, lo llevamos a veces que nos agarra el dedo índice o alguno de los otros dedos. Y por algún momento el niño puede tropezar. Y es muy fácil desprenderse porque él está asido a nosotros. Pero si hacemos al revés, lo tomamos fuertemente de la mano al niño, tal vez para cruzar una calle o para ir a un lugar peligroso, para él, el niño puede resbalar y queda en el aire, pero jamás lo vamos a soltar nosotros. Y aunque él resbale, nosotros lo estamos tomando a él. Esta es la expresión poética de Asaf. Él no dice, estuvo prendido con un alfiler y me desprendí. No. Estaba mi mente pensando una cosa y mi corazón también, y mis pies iban para otro lado. Pero yo soporté esa prueba, ese shock momentáneo de amnesia, de tu cuidado, Dios, porque tú me tomaste de la mano. Muy bien, así que el principio, esto es que independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor, y pasan cosas, y muy graves, independientemente de lo que vean mis ojos, y vemos demasiadas cosas que no deberíamos ver, o lo que perciban nuestros sentidos, independientemente de lo que piense nuestra cabecita, o lo que nos digan los que nos rodean, ya sea los que nos aman, como aquellos que no nos aman,
quiero decir que Dios es bueno. Como decía Asaf, Él cuida de sus hijos, le provee los que necesitan, los defiende, los guía por esta vida y les asegura un lugar en su presencia delante de su gloria para siempre. Como decía un amigo pastor, Dios no se toca. No importa la experiencia que estás viviendo y puede ser que estemos en algún estado de confusión, Dios no se toca. Y vamos para estos últimos minutos. ¿Qué aprendemos de la desilusión, no? Sabemos primero que la desilusión se cura, es una emoción espontánea, pero que merece una respuesta determinada, porque somos responsables de nuestra conducta. Asaf superó la prueba de la tentación de caer o de resbalar, confiando en la bondad de Dios. Otros antiguos creyentes que han escrito libros de la Biblia en el Antiguo Testamento y pasaron pruebas dificilísimas, también salieron adelante apoyándose en un aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo, Job, el hombre del grave sufrimiento y que muchas veces no se lo explicaba por qué le ocurría, él se apoyó en la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. El versículo que dice Job 23, mas él conoce, verso 10, mi camino. Jeremías, aquel profeta que predicó tanto y predicó prácticamente en el desierto porque no hubo prácticamente respuesta, él confió en sus desolaciones, en sus desilusiones, en sus sueños frustrados, en la justicia divina, porque dijo, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. No se te voy a pelear con Dios, Jeremías 12. Y Habacuc, un hombre que vio en medio de la desolación, la crisis, y el capítulo 3 de Habacuc es realmente un salmo, él se apoyó en un principio del carácter de Dios, en la santidad de Dios. Una expresión poética muy buena, capítulo 1, muy limpio eres de ojos, le dice a Dios, para ver el mal. Ahora vamos a los beneficios, la desilusión tiene cura, y el primer elemento para poder extraer de este salmo una enseñanza para nosotros es que ante el orgullo se antepone la humildad. Y él aprendió, Asaf, a pensar humildemente de sí mismo y acusarse ante Dios. Un hecho bastante parecido a lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él tiene un problema físico y se pregunta ¿por qué lo tengo? Y él ora a Dios para que sea sanado de ese tremendo dolor en su cuerpo. Y después entiende la razón de por qué tiene eso. Y dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dios le había dado ese problema que él llama espina en la carne. Ahora, el salmista, volviendo al Salmo 73, llega un momento que se reconoce, es muy duro lo que dice, pero lo dice él, de él mismo. Se compara con una bestia. ¡Oh, por favor, una bestia! Versículo 21 al 23, el 22 especialmente. Dice, tan torpe era yo, tan torpe, ¿por qué? Porque me dejé llevar y me desenfoqué, me llevó la envidia, el pecado tan grave del espíritu y después terminé desilusionándome. Y entonces tan torpe, ¿por qué eras torpe? Y ahí lo dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hoy un lenguaje actualizado diríamos, soy un burro, ¿no? Una bestia, porque las bestias no ven más allá del espacio pequeño que pueden contemplar. Las bestias solamente ven el suelo que pisan y el tiempo presente en el que se mueven. No pueden hacer otro tipo de planteamiento. Por eso la primera canción que nos dirigió Florencia, basado en la expresión de Isaías, dice que Dios se dice a sí mismo como el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, que habita en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita el Señor? No está solo, con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay un libro que se llama Cristo, el dolor y yo, y habla de la humildad. Y dice las virtudes que nos trae la humildad. Te hace conocer el límite de tus fuerzas, te revela tus defectos para corregirlos, no te consiente en despreciar a nadie, te inclina a aprovechar el consejo y el ejemplo de los buenos, te hace sentir como propias las necesidades y miserias ajenas, te hace mirar como indigno el afán del aplauso y te hace vivir en la verdad de lo que eres ante Dios y tu conciencia, para que te entregues sin reserva a servir a Dios y a tus semejantes. Por eso siempre nos agarra algún
hecho que puede potenciar nuestro orgullo. Decía un famoso escritor, qué raro que es el hombre. Le golpeas en la espalda y se le infla el pecho, ¿no? Por eso la pregunta que debemos hacernos, ¿te has dado cuenta que a veces, te has dado cuenta que no sos omnipotente y que tus fuerzas flaquean? ¿Estás trabajando junto con Dios para pulir tus desprolijidades? ¿Considerás a otros que no están a tu propia altura? Bueno, date un baño de humildad. La experiencia de la desilusión hace que pensés humildemente de vos, y yo de mí, por supuesto. O sea, ante el orgullo, la humildad. Ante la tentación, la dependencia, ¿no? Aprendió entonces Asaf a reconocer en medio de la tentación su dependencia de la gracia divina. Dice, casi se deslizaron mis pies. Él fue honesto, pero también fue honesto al reconocer que Dios lo había tomado. Me tomaste de la mano derecha, verso 23. Es lo que yo les dije, la manera que a veces tomamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. En tercer lugar, C sería, aprendió que el mismo Dios que le hizo vencedor en la tentación, le preservaría para su reino futuro. Esto lo dice en el verso 24. Me has guiado según tu consejo. Bueno, primero no estaba guiado por su consejo, sino por su propia inquisición. Y después me recibirás en gloria. También diría el apóstol Pablo con el tiempo, muchos siglos después, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para sus reinos celestiales. También Pablo diría, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también es un hombre que la desilusión lo hizo sufrir. Él experimentó verdaderamente el dolor. Entonces descubrimos, porque vuelvo a decirles, verso 1, es la conclusión de su experiencia, aunque está en el inicio. Ciertamente es bueno Dios para con, y aquí podemos poner nuestro nombre, allí podemos poner a Asaf, aquel que es limpio de corazón. Y esa experiencia dolorosa le llevó a tener una comunión mayor con Dios, porque él en la conclusión, donde versos 25 y 26, tiene esta pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera, qué expresión hermosa, ¿no? Que debemos copiar nosotros. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este en pequeño que está relatando la experiencia de un creyente fiel con Dios, es lo mismo que ocurre ya en pequeño ahora, con los matrimonios que están en Cristo y pasan por situaciones de grave peligro. Después de soportar problemas de grave enfermedad o de crisis económica, pero terribles, o cuestiones familiares que adversas, salen más íntimos, más estrechos, más robustecidos en su unión. Decía la mística mexicana Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ahora, tengo una pequeña prosa, muy pequeña, sobre cuando el creyente o el ser humano camina con el placer y cuando el creyente o el ser humano camina con el dolor. Y miren qué bien dicho está. Caminé un buen trecho con el placer y él habló durante todo el tiempo. Y cuando me dejó, yo no era más sabio por todo lo que me dijo. Caminé un buen trecho con la aflicción. Ella no dijo una sola palabra, pero las cosas que aprendí cuando ella estuvo a mi lado. O sea, ante el dolor, el dolor que se sufre, se puede aspirar a la comunión más íntima. Quinto lugar, la enseñanza que deja la desilusión. Aprendió que la condición de los impíos es miserable. Lo dice el versículo 27 del Salmo 73. Lo leo. Porque aquí los que se alejan de ti, de Dios, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea, ante la condición lamentable del impío, esto es lo que uno
puede poner que Dios está allí. Dice, perecerán los que se apartan de ti y serán destruidos. Quiero decirte, he invitado a algunos amigos a que vean esta reflexión y también a hermanos de la iglesia, que hay dos maneras que Dios utiliza para juzgar nuestro pecado. Uno lo ha hecho en el pasado, en la cruz. Si nosotros hemos confiado en que Cristo nos sustituyó, en el lugar donde se merecía el castigo de nuestros pecados, de nuestros malos hechos y malos procederes, nuestro pecado fue castigado en el pasado y hoy somos libres. Pero hay un segundo lugar donde Dios, si alguien no se aferra a esa esperanza, a esa realidad del pasado y ante la cruz, que va a ocurrir, y ese hecho es que Dios va a juzgar nuestros pecados en la eternidad. Y en ese lugar solamente va a haber palabras de condenación. Dios va a condenar a aquel que no quiso arreglar sus cuentas en el tiempo oportuno. Así que la condición de los impíos es miserable. Por eso es que Dios quiere que nos apartemos de toda impiedad y nos volvamos a Él. Y Él nos da y promete siempre la nueva vida. Y este es el tiempo para acercarse a Él. Y por último, aprendió a confiar más en Dios que en su frágil sentimiento. Los sentimientos de la vida son variables. Verso 28, para clarificar esta afirmación. Él dijo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No dijo mirar detenidamente a mi semejante y aquello que proceden locamente. Ni tampoco voy a confiar en lo que veo en mi interior y que he retrocedido espantado por lo que vi. Él dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Así que no es que nosotros nos acercamos a Dios, Él se ha acercado a nosotros. Ya finalizando, quiero darle una ilustración. En ocasiones el ser humano se aferra a cosas que pueden ser peligrosas. Hace un tiempo atrás, en el canal de National Geographic, que siempre tiene ilustraciones del mundo animal, mostraban un pasaje de la vida de las águilas. Y en un momento determinado, ustedes saben que las águilas tienen una vista de águila, ¿no? Una vista pero tremenda, ven a kilómetros o un pez. Y entonces cuando el águila, que mostraba el documental, divisa en un lago de aguas cristalinas un buen pez para su almuerzo, se pone en posición de despliegue, pone las alas hacia atrás y va en picada hacia la presa. Cuando está por llegar ya hacia el lugar donde está el pez, extiende las alas y utilizando las garras se prende tan fuertemente del pez para que no se suelte y para llevarlo. Resulta que en esa ocasión el pez era de demasiado tamaño, de tal manera que cuando el águila quiso remontar vuelo para llevarlo y ser su almuerzo y tal vez de las crías que tenía el águila, no podía remontar vuelo. Y el peso del pez hizo que el águila fuera sumergida y así murió ahogada. Así que debemos tener cuidado cuando nos aferramos, como las garras con que el águila se aferró del pez, y escogemos aferrarnos a desilusiones, a decepciones, a sueños no realizados y a deseos insatisfechos, porque nuestras elecciones acaban siendo demasiado pesadas para nosotros. Por eso, el águila no consiguió librarse del pez, aunque lo intentó. ¿Por qué razón? Porque sus uñas estaban tan fuertemente agarradas de la carne que no pudo ser librada de eso y murió ahogada. Así que, para terminar, ahí está la imagen del águila. Vamos a pasar a dos textos de la Biblia. En la versión Dios habla hoy, Hebreos 12:11, dice, ciertamente ningún castigo, en realidad es disciplina, es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. O sea, si estamos aferrados a algo equivocado y retrocedemos, podemos tener la oportunidad de aprender la lección y reenfocar nuestras vidas. Porque la desilusión es una emoción y es una emoción variable.
pero mi reacción a la emoción no puede ser otra emoción, sino que debo determinar de qué manera yo voy a reaccionar con los recursos que Dios me da para enfrentar las cosas difíciles de la vida. Y el último versículo está en Efesios 5:11, también Dios habla hoy, y dice Pablo: no tomen parte en las cosas inútiles que hacen los que son de la oscuridad. A veces lo que le pasó a Asaf, el salmista, el del Salmo 73, el que dijo que ciertamente Dios es bueno para con él y para todos los que tienen su corazón limpio, podemos saber de que en ocasiones podemos desenfocar nuestros ojos, los ojos del alma, para posarlos en cosas que no son prudentes, y ahí dice clarito, los que son de la oscuridad, aquellas cosas que Dios no aprueba. Así que quiero decirte, mi amigo, mi hermano, este tiempo difícil, seguramente que estamos pasando tiempo donde estamos desilusionados, que las cosas no se resuelven, que los tiempos no cambian, que esto ha traído limitaciones, esta pandemia a nuestras vidas. Pero quiero decirte que no debemos desenfocarnos. Dios sigue siendo bueno. No importa lo feo que te acontezca, no seamos presas de perspectivas equivocadas que nos permiten ver cosas que no son. La desilusión tiene cura y Dios la tiene. Dios la tiene. Bendito sea Dios. Todos podemos experimentar la desilusión. Pero ojo, si la acariciamos, la cobijamos y la alentamos, crecerá hasta arruinar nuestra propia vida espiritual. Eso le pasó a Asaf. Pero gracias a Dios que lo que cuenta Asaf es un testimonio de un problema ya resuelto. Y por eso nos deja esta lección, para que nosotros podamos hoy en el siglo XXI capitalizarlos en beneficio de nosotros y de nuestros hermanos. Vamos a orar entonces para que Dios aplique esta palabra a nuestro corazón y que pueda ser una experiencia de vida, incorporarla a nuestro corazón, a nuestra práctica y a todo lo que nos pasa en el tiempo de hoy. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque un creyente muy antiguo escribió un poema, escribió el relato de un testimonio bien profundo y que casi lo hizo tambalear, casi resbalaron sus pasos. Él llegó a aún decir que estaba desilusionado de haber puesto su fe en ti. Pero ese señor que aunque se reconoció como una bestia, con torpeza y todo, reconoció que tú le habías tomado de tu mano. Señor, ayúdanos a reconocer el secreto que está aquí revelado para que no nos soltemos de tu mano. Que aunque podamos tener el impacto de emociones negativas que golpean y tratan de envolver nuestras vidas, seamos libres por ti, Señor, porque en ti estamos completos. Tú eres el todo para nosotros. Señor, ayúdanos a descubrir la maravilla de tu persona, aunque seamos seres limitados y tú un ser infinito, en la cosa cotidiana, en la cosa de todos los días, Señor, que podamos descubrir que tú sigues siendo bueno. Bendito seas tú, Señor, y gracias por ser tus siervos. Y estamos aquí, Señor, para descubrir más de ti. Por el nombre de Jesús, rogamos que esto se cumpla en nuestras vidas. Amén.